¿Quiénes son las personas detrás de los siervos que todos conocemos? ¿Cuál es la clave para desarrollar un ministerio en constante expansión durante tanto tiempo? ¿Qué queda por recorrer? Todo comienza por el año 1975, cuando un joven Moisés Barrientos viaja desde su Chile natal hacia la Argentina en busca de nuevos horizontes. Cuando llegué aquí a Buenos Aires, la verdad que había una gran necesidad. Los militares habían tomado el poder y aunque no había mucha convulsión, sí había una gran necesidad de trabajo y necesidad espiritual que luego comprendí, justamente porque llegué aquí buscando un futuro y Argentina realmente me abrió las puertas para poder encontrar la respuesta que yo necesitaba. Pasaron unos años y ese joven Moisés ya se sentía como en casa. Apasionado por la música y con muchos amigos, disfrutaba del momento sin saber lo que venía por delante. Jamás se iba a imaginar que 2 años después conocería a una chica de su misma tierra, una joven llamada Soledad, que venía a nuestro país solamente de vacaciones. Bueno, la primera vez que conocí a mamá fue justamente, vivíamos con sus hermanos, vivíamos en el mismo lugar, vivíamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires y ella había venido de vacaciones y venía justamente bajando desde el piso segundo donde nosotros vivíamos, venía bajando por la escalera y la verdad que me impactó. Era una joven muy bonita, muy hermosa y la verdad que pensé inmediatamente en mi corazón. Yo no era cristiano ni nada por el estilo, pero la verdad me impactó y dije, la verdad que me gustaría ser su novio. Creo que fue lo impactante para mí y me saludó con mucha deferencia y todo lo demás. Inmediatamente pensé en mi mente, algún día la voy a invitar a salir. Así fue como lo que pareció ser fruto de una loca casualidad empezó a gestar algo que pocos se imaginaban. Pero como en todos los hogares y como en la vida misma, no todo es color de rosas. El Señor comenzaba a encauzar su plan y su propósito para esta joven pareja. La mayoría sabe que nos casamos muy pronto, con 3 meses de habernos conocido, y obviamente eso hizo que hubiera conflictos el primer tiempo de casado, y es ahí donde entendimos que solamente Dios podía ayudarnos en esos conflictos y comenzamos a buscar de Dios. Cuando Claudio, mi hijo mayor, tenía 1 año y medio, tuvo un problema de salud sin nunca antes haber tenido nada. Le apareció un tumor en el estómago, lo llevamos a un control de rutina. Luego con el tiempo uno entiende que era el propósito de Dios, tal vez la única forma que tenía para llegarnos a traernos hacia Él. De tantas formas nos había hablado y nosotros hacíamos oídos sordos. Fue ahí cuando decidimos, una noche muy fría de invierno, solos en medio de la calle, tomados de la mano, cuando nos dijeron que iban a tener en observación por 1 semana a Claudio. Esa noche de invierno nos entregamos al Señor, habiendo Moisés sido hijo de pastores y yo habiendo conocido al Señor desde muy chiquita, 3, 4 añitos, recordamos que Dios tenía poder. Le dijimos al Señor, Señor, si tú nos sanas a nuestro hijo, vamos a servirte y nunca más volver atrás. Dios cumplió su promesa y nosotros hasta el día de hoy tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. En el año 1986 toman la decisión de comenzar a formar parte de un ministerio que ya se encontraba en pleno desarrollo, Catedral de la Fe. El 6 de enero del año 86 nos fuimos a Catedral de la Fe. Me dijo que si quería ir a una casa que estaba vacía allí en Merlo, en la ciudad de Merlo, y allí comenzamos justamente a predicar la palabra del Señor en la calle. Luego teníamos una reunión los días sábados. Me llevé a algunos chicos para
tuvieran también sus primeras experiencias, y junto con mis hijos, Claudio y Rodrigo, comenzamos a predicar la palabra del Señor en las calles de Merlo, allí en el Parque San Martín. Esas fueron nuestras primeras experiencias y la verdad que fue algo muy fundamental para nosotros también, porque entendimos que Dios tenía un llamado para nosotros. Finalmente, luego de esos años de entrenamiento ministerial, llegaría el momento. Nace el Ministerio Jesucristo el Quirios. Bueno, el día 6 de agosto comenzamos a venir justamente allí acá a la ciudad de Morón. Mi pastor Osvaldo nos envió allí a que pudiéramos los días sábados a ver si veníamos de Merlo y podíamos pasar allí a tener la casa de luz o el hogar o la célula, como quisiéramos llamarlo en este tiempo. Y el 6 de enero del 88 comenzamos a trabajar allí. Ya cerca de fin de año teníamos la idea de comenzar con una campaña. El tema es que no teníamos el lugar, no sabíamos dónde poder colocar la carpa. Y allí justamente alguien nos dijo que en la calle Rufo, ahí mismo donde estábamos, a 1,5 cuadras, habían 2 terrenos que estaban vacíos, y se nos ocurrió que podía ser el lugar donde pudiéramos colocar la carpa. El tema es que justamente la persona que era dueña era una hermana cristiana. Una de las cosas que más nos sorprendió es que ella dijo que ese lugar era un lugar que estaba reservado de parte de Dios, porque siempre su hijo Juanjo, que se llama, hoy es un hombre, un empresario, decía que en ese lugar no lo vendieran el terreno, porque ese lugar se iba a construir una iglesia. Cuando comenzamos los cultos y en el tiempo de la carpa, una de las cosas que realmente me impresionó fueron los impresionantes casos de liberación. Era una manifestación espiritual tan grande que no podíamos, abríamos el culto, la gente comenzaba a manifestarse, comenzábamos a cantar los coritos y la gente comenzaba a desparramarse, enloquecida, gritando, manifestándose. El ministerio tuvo un crecimiento vertiginoso, transformándose en un referente y ejemplo. Desde ese momento nunca dejó de crecer, asumiendo día a día nuevos desafíos. Primero con la carpa, luego con la construcción y ampliación del templo. Cada hermano que formó parte de las distintas etapas hizo su aporte, logrando formar parte de la historia del Ministerio Jesucristo el Quirios. Luego de 8 años de crecimiento, asumieron un nuevo compromiso, un nuevo desafío: expandirse a un lugar clave, al pleno corazón de la ciudad de Morón. Realmente Morón nació en el corazón de Dios porque fue una inquietud que el Señor puso en mi corazón para llevar adelante el desarrollo de ir y alcanzar el centro de Morón. Entonces fuimos ahí a la Galería Paseo Venecia, encontramos ese lugar, junto con Sole comenzamos a caminar el centro y allí encontramos ese lugar que justamente había sido una iglesia que había durado 2 meses, había sido un lugar de reuniones. Y estaba todo acomodado, estaba todo listo para comenzar allí. El lugar explotó, se llenó, había más de 300 personas dentro del lugar, había personas sentadas en el piso, y así fue como Dios nos abrió las puertas para entrar en la ciudad de Morón. Damos gracias al Señor por nuestros pastores, porque para muchos de nosotros, además de ser quienes nos ministran, han pasado a ser como nuestros padres. Lo que a mí me impactó de su forma de ser cuando los conocí fue su amor, tanto de nuestra pastora Soledad, que ella ya lo sabe, el día que mi primera entrevista que tuve con ella, y la forma de abrazarme que tuvo, eso a mí me impactó. Y en realidad se hace un tanto difícil poder separar muchas veces. Nosotros tuvimos que vivir muchas situaciones que las viven todos los hijos de ministros y todos los hijos de pastores,
en los cuales uno se tiene que acostumbrar a vivir con el papá y a su vez con el pastor. Cuando empezás a crecer y a darte cuenta de todo lo que aprendiste y de todo lo que eso te permitió aprender, realmente tomás valor de la diferencia de tu vida con un papá y un pastor a la vida de otras personas que tienen un trabajo tradicional de alguna manera, como podría ser cualquier otro papá. Fueron 25 años y la verdad que es un montón de tiempo, pero lo que realmente me sorprende más es que ese proceso tanto para mí como para mi hermano fue muy natural. Era natural estar siendo parte, era natural estar viajando horas, era natural estar todos los días sirviendo. Uno de los momentos que realmente impactaron nuestra vida fue cuando los doctores nos dijeron, después de hacernos unos estudios, que no podíamos tener hijos. Y recuerdo que ellos nos recibieron en su casa y nos ministraron, fuimos muy, muy dolidos con esa noticia triste que habíamos recibido. Y ese momento para nosotros, haber contado con ellos, fue un antes y un después. Y ese día marcaron nuestras vidas y nos bendijeron. Y hoy Dios obró un milagro y tenemos 2 hermosos hijos, Facundo y Joaquín, junto con Nancy, mi esposa. Y de esos momentos tenemos muchos lindos recuerdos que han marcado nuestra vida y nos han bendecido en gran manera. Por todo esto, queremos darles las gracias. Gracias por ser parte de nuestra historia. Gracias por aportar su esfuerzo, su tiempo, su economía, su pasión. Porque nada de esto hubiese sido posible sin el cuerpo de Cristo trabajando como equipo. Si tuviera que resumir los 25 años en una sola frase, yo diría Dios, familia, esfuerzo y entrega.